Los cánones de belleza han ido cambiando a lo largo de la historia. Nos remontamos a la época egipcia. Entonces, la belleza se entendía a través de la proporción. Ellos ya se maquillaban, no solo por estética, también para protegerse del sol y ahuyentar a los insectos. Por otra parte, estaban los griegos. Para ellos, los cánones de belleza se basaban en la simetría perfecta. Prueba de ello es su representación escultórica. Uno de sus escultores más famosos puso nombre al famoso canon de Policleto. Para él, la proporción perfecta resultaba de una altura igual a la media de 7 cabezas. Avanzamos ahora hasta la Edad Media. Entre los siglos V y XV, la belleza en Occidente viene marcada por la influencia del catolicismo. El ideal de mujer medieval presenta blancura en la piel, cabellera rubia y larga, rostro ovalado y ojos pequeños. En cuanto a los hombres, eran representados como auténticos caballeros, guerreros altos, fuertes y vigorosos. Nos vamos hasta el Renacimiento. El salto a la Edad Moderna se produce en Italia en el siglo XV. Refiriéndonos a los datos, Leonardo da Vinci nos ha dejado las proporciones perfectas en el hombre de Vitruvio. El rostro mide 1/10 parte de la altura total. El pie equivale a 1/6 de la altura del cuerpo. El pecho a 1/4 parte de todo el cuerpo. Y el ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. Todo se complica entre los siglos XVII y XVIII. El barroco fue la edad de la apariencia y la coquetería. Perfumes, carmines, lunares, corsés, pelucas. Es en este momento cuando nace una palabra que nos va a acompañar durante el resto de la historia: maquillaje. El ideal de belleza era bastante artificial. El físico de la mujer tenía que contar con caderas anchas, cinturas estrechas y brazos redondeados y carnosos. Y en los hombres destacaba el pelo, la piel muy blanca y las mejillas rosadas. Desde entonces y hasta ahora ha habido multitud de modas y en el siglo XX se han impuesto diversas tendencias. La moda y la publicidad han ido aplicando algunos cambios, pero a partir de los años 60 la tendencia es la de los cuerpos delgados, gran altura y vientres lisos. Famosas son las cifras 90, 60, 90 en la mujer. Esta fiebre por la mujer perfecta y su extrema delgadez llevó a que la pasarela Cibeles limitara en 2006 el peso mínimo de las modelos para poder desfilar: 56 kilos para 175 centímetros de altura. Como ven, el canon de belleza ha variado y seguro seguirá variando a lo largo de la historia.